Dechado, digno de imitar. Una iglesia que imita a su Creador, una iglesia enfocada en agradar a su Padre, una iglesia que comparte verdad y libertad al perdido, una iglesia que se viste de amor, una iglesia que es esperanza y luz en la ciudad, con fe inquebrantable, una iglesia apartada, sin mancha y sin arruga, una iglesia dominada por el Espíritu Santo, una iglesia que espera el regreso del novio, una iglesia agradecida y ferviente en oración y fe, el cuerpo de Jesús en la tierra. Todo esto es el reflejo de lo que queremos ser. En esta tarde, Él es la razón y el motivo por el cual estamos tú y yo aquí. Y sí, estamos bien contentos porque hoy arrancamos nueva serie, se llama Dechado. Y ahorita vamos a explicar qué significa esta palabra. Yo sé que es una palabra no muy usual, pero créeme que tiene un significado que apunta hacia lo que en esta serie vamos a estar tratando. Esta serie está basada en la primera carta de Tesalonicenses, así que vamos a estar metiéndonos durante varias semanas a ver esta iglesia, a estudiar esta iglesia, y créeme que estoy seguro que Dios va a hablar a nuestras vidas. Antes de iniciar con la serie del día de hoy, quiero dar la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Y ahí donde ustedes están, levanta tu mano si tú nos visitas por primera vez, o quizás tu segunda ocasión que estás aquí en Ava. Aquí tenemos una persona, bienvenida. Dios te bendiga. Alguien más que nos visite el día de hoy, quizá acá es su tercera ocasión que está acá. Bienvenido nuevamente, Señor. Qué bueno que nos visita. Y bueno, saben que las personas que nos visitan tienen una bebida gratis en nuestro café, con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Bien, quiero reforzar solamente dos anuncios rápido. El primero de ellos es que ya arrancamos los jueves con nuestro tiempo de oración como iglesia. Todos los jueves a las 7 de la tarde en este lugar nos estamos reuniendo para orar, para interceder por nuestra ciudad, por nuestro país, por las familias, pero también por las necesidades de las personas. Así que el jueves pasado tuvimos un muy buen tiempo de oración y quiero animarte a que apartes este tiempo para que estés aquí con nosotros los jueves. También, como ya lo decía ahorita en nuestra house, tenemos ya a punto de arrancar a partir del lunes los grupos comunión. Los grupos comunión en esta temporada van a estar siendo grupos de matrimonios, grupos de hombres, de mujeres, de Nexus, que son los adolescentes, de cromáticos, que son nuestros jóvenes. Y hay un grupo para ti. También tenemos un grupo de oración, que es un grupo pequeño de oración. Así que hay un grupo para cada uno de nosotros. Si tú todavía no eres parte de un grupo, anótate al final de la reunión y créeme que tu vida va a entrar en un tiempo de crecimiento, un tiempo de mucha edificación. Y es el deseo del corazón de Dios que tú te unas a la iglesia, que seas parte del cuerpo de Cristo de esta manera. Así que vamos a tener una muy buena temporada de grupos comunión y creo que va a ser de mucha, pero mucha bendición para la iglesia. Y bien, vamos a empezar con la serie el día de hoy. Y casi siempre me gusta titular las sesiones de la temporada o de la serie que estamos llevando. Y el día de hoy batallé un poquito para nombrarla porque había varios nombres ahí prospectos, pero me acordé de una palabra que usan mucho mis hijos, que es la palabra precuela. Ellos les encantan las películas, les encanta ir al cine, les encanta ver películas en casa. Y una vez estábamos viendo una película y me dice mi hijo, le dije yo, oye, ¿cuál te gustó más? ¿La número 2 o la primera? Y me dijo mi hijo Noé, no papá, me gustó más la 2 porque es la precuela de la película. Y yo dije, ¿qué? Mi hijo tiene 6 años y me dijo, sí papá, la precuela, es que la precuela te cuenta el origen de la historia de la número 1, entonces me gustó más. Entonces aprendí algo ahí con él, ¿verdad? Y saben, pues sí, a los que nos gustan las películas, ¿a cuánto les gusta ver películas? Hay gente que dice, no, a mí no me gusta ver películas, y muy respetable. Pero a mí sí me gusta ver películas y me gustan mucho las películas que son como de acción, pero más como épicas, de aventuras. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. ¿Cuántos han visto El Señor de los Anillos? Es de mis series favoritas, ¿sí?
Lo curioso acá es que no las he podido ver con mi esposa porque mi esposa pasan 20 minutos y ya está dormida cuando estamos viendo. Todavía no sale Frodo cuando ella está bien dormida, ¿no? Y me encantó El Señor de los Anillos. Me acuerdo que decía, ¿por qué va a durar un año en salir la número 2, verdad? ¿Y por qué un año en salir la número 3? Espero que no estés así con la serie de Selena, pero la El Señor de los Anillos sí vale la pena. El caso es que cuando sale la trilogía El Señor de los Anillos, de repente anuncian que va a haber una precuela que se llama El Hobbit. ¿Cuántos han visto El Hobbit? Si te gustan las películas así largas, épicas y todo, está muy padre. De hecho, en lo personal creo que superó la precuela, superó a la trilogía El Señor de los Anillos. Y la onda es que la precuela del Hobbit te aclara muchas cosas que en la trilogía El Señor de los Anillos no sabes. O sea, ¿por qué un enanito está con el anillo? ¿Por qué tiene el anillo ese tan poderoso? ¿O por qué está en la comarca? ¿O por qué ciertas cosas que no se explican en la serie, en la precuela las descubres y dices, wow? Entonces, el día de hoy, el título de esta sesión se llama Tesalónica, la precuela. ¿Ok? Para ponerlo así más interesante. Pero lo que vamos a hacer hoy es que en lugar de ir a la carta de 1 Tesalonicenses, vamos a ir a Hechos capítulo 17. Porque en Hechos capítulo 17 está la precuela de la historia de Tesalónica, de esta iglesia. Pero antes de eso, antes de meternos así, quiero explicarte el por qué se llama Dechado la serie y qué es lo que vamos a estar estudiando estas semanas. Dechado es una palabra del latín que significa ejemplo, patrón, modelo. En pocas palabras, dechado tiene que ver con un ejemplo que tú debes de seguir, con un ejemplo, con algo que te muestra un patrón virtuoso, algo que anhela ser. Eso significa dechado. Entonces, en el Nuevo Testamento hay varias iglesias descritas. Por ejemplo, está la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, pero específicamente la iglesia de Tesalónica es una iglesia a la que Pablo le escribió cosas buenas. ¿En qué sentido? Que era una iglesia que tenía muchas virtudes. Pablo alabó mucho la fe de ellos, la perseverancia de ellos, la generosidad y el amor con el que hacían las cosas. En otras palabras, la iglesia de Tesalónica se convirtió en una iglesia modelo. Entonces, ahorita que tuviste en el video, aparecía la mamá y la niña, ¿verdad? Es como el reflejo de lo que en algún momento se va a convertir. Y nosotros, al ver la iglesia de Tesalónica, la revelación de Dios en la carta de Tesalónica, debemos de aprender de ellos y reflejarnos en ellos y medir cómo está Abba, no en base al mundo, sino en base a una iglesia que está ahí escrita. Vamos a ver si estas virtudes y estas cosas que Pablo alabó en la iglesia de Tesalónica están en nosotros, y si las tenemos, gloria a Dios, hay que continuar en eso. Pero si no las tenemos, hay que orar y perseverar y pedirle al Señor que nos dé esas virtudes también que se observan en la iglesia de Tesalónica. Pero esta historia no comienza en 1 Tesalonicenses 1, comienza en Hechos 17. En Hechos 17 vamos a ver el origen de esta iglesia, bajo qué circunstancias esta iglesia nació, quién la plantó, quién la fundó. Y vamos a ver algunas características, y el centro del mensaje de hoy es que vamos a ver 3 fundamentos o cimientos en la vida de los fundadores de Tesalónica que deben estar en nuestra vida también. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces vamos a Hechos capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 8. Hacemos una pausa, oramos y entramos al mensaje de hoy. Dice la palabra de Dios así: más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio.
Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por estas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú nos has traído aquí a este lugar. Tú no haces las cosas, Señor, por situaciones ajenas a tus propósitos y planes específicos. El que estemos aquí, Señor, es porque tú tienes un plan y tienes un propósito y lo creemos. Yo te pido, Señor, que hoy a través de tu palabra nosotros seamos animados, que seamos corregidos también, pero también seamos, Señor, fortalecidos en nuestra vida, transformados, Señor, a la luz de tu palabra. Tú nos conoces a todos y sabes de lo que tenemos necesidad y estamos confiando en tu obra, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, algo que me gustaría hacer al principio es hablar un poquito de un contexto histórico de por qué es importante la ciudad de Tesalónica o dónde viene esta ciudad. Si te gusta un poquito la historia universal, debes de identificar muy bien a Alejandro Magno, el conquistador de Asia y parte de Europa. Y según la historia universal, Alejandro Magno conquistó mucho territorio en muy corto tiempo. De hecho, se dice que él murió aproximadamente a los 33 años en una depresión, inclusive alcoholizado, porque había perdido los ánimos de seguir viviendo, porque él pensaba que ya no había más mundo que conquistar. Entonces, al morir Alejandro Magno, todo su imperio se dividió en cuatro generales que él tenía. Se quedaron con todo su imperio en cuatro gobernantes. Uno de esos gobernantes fue el que se quedó con Macedonia. Este hombre se llamaba Casandro y se quedó con Macedonia. Cuando Roma conquista Macedonia, ellos toman Macedonia y la dividen en 4 repúblicas, la separan como un pastel en 4. La misma Roma, al pasar el tiempo, vuelve a unificar esas repúblicas en una sola y pone como capital Tesalónica. Entonces Tesalónica era una ciudad muy importante para el mundo antiguo. Inclusive la Tesalónica moderna sigue existiendo. Entonces era un puerto, por lo tanto había mucha gente de diferentes partes. Era como una metrópolis de ese tiempo. Se dice que estaba situada geográficamente de una forma muy especial porque había 2 caminos principales que te llevaban a este lugar, a Tesalónica, que eran rutas comerciales muy importantes en el mundo antiguo. Entonces esta ciudad era una ciudad con mucha gente, con mucha historia, donde había mucha diversidad de personas, de culturas, y es ahí donde Dios envía a Pablo y Silas a plantar una nueva iglesia. Ahora es bien interesante ver el contexto de esta precuela de cómo nace esta iglesia. Te lo platico así. Vamos al capítulo 16, versículo 6. Ahorita estábamos leyendo el capítulo 17, nos vamos a ir atrás, un capítulo atrás, y vamos a leer el versículo 6 al versículo 10. Dice así: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Escucha esto. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esto está bien interesante. Fíjate el verso 9. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces, dice el versículo 10, decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, donde estamos hablando ahorita.
después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Esa es la precuela de la historia. Pablo, Silas y Lucas, es por eso que está hablando aquí en plural el que es escritor de esto, que fue Lucas, están siendo guiados por el Espíritu Santo. Pablo y estos acompañantes están haciendo el segundo viaje misionero. Pablo hizo 3 viajes, este es el segundo. En el primero había tenido mucho éxito y este segundo va arrancando. Entonces él se lleva a Timoteo, se lleva a Silas y se lleva a Lucas con él para empezar estos viajes. Y es entonces cuando la Biblia nos muestra ese primer fundamento que como iglesia tenemos que poner atención. ¿Estás listo? El primer fundamento en la vida de Pablo para plantar esta iglesia fue una dependencia a la voz del Espíritu Santo. Como iglesia, como discípulos, como familias, como individuos, necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Estos hombres tenían días de camino y dice la Biblia que Pablo quiso ir a Asia Menor, a una ciudad llamada Éfeso. ¿Cuántos ubican Éfeso en la Biblia? Hay una iglesia llamada a los Efesios, o una carta, perdón, llamada a los Efesios, porque es de la iglesia obviamente de Éfeso. Pero aquí todavía no existía la iglesia de Éfeso. Pablo quiso ir en este tiempo, pero el Espíritu de Dios le dijo que no fuera ahí, que no era el tiempo para ir a Éfeso a plantar una iglesia. Y me llama mucho la atención porque ¿qué no se supone que predicar el evangelio es lo que Dios nos ha mandado a hacer? ¿Qué no se supone que compartir las buenas nuevas de salvación donde quiera que estemos, esa es la voluntad de Dios? Pero escucha con atención esto. A veces pensamos que solamente las puertas abiertas son las maneras en las que Dios va a dirigir nuestras vidas. Si la puerta está abierta significa que es por ahí. Pero muchas veces Dios va a dirigir nuestras vidas cerrándonos puertas. Puertas cerradas también es una manera en la que Dios te está diciendo no es por ahí. Puertas que se cierran es una manera en la que Dios también está cuidando tu vida. Es una manera en la que Dios también está probando tu obediencia. Porque si algo somos, iglesia, es que somos desesperados. Queremos las cosas ya. Que suceda al día siguiente lo que Dios me dijo el domingo. Que Dios me dijo que va a transformar a mi esposo, a transformar a mi esposa, que va a alcanzar a mi familia. Quiero que sea mañana, ya. Obviamente nos desesperamos, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios estaba cerrándole las puertas a Pablo, a Silas y a Lucas, diciéndoles no es tiempo todavía de ir a Éfeso. Y me llama la atención que después Pablo, al ver esa puerta cerrada, se va al norte. Y en el norte, en Bitinia, tampoco el Espíritu Santo le dice no es tiempo para Bitinia. Aquí tampoco vas a compartir la palabra. Y estas puertas cerradas guiaron a Pablo hacia el nuevo lugar donde sí Dios quería que iniciara esta obra en Macedonia, por lo tanto, en esta iglesia de Tesalónica. Y esto me lleva a esta pregunta: ¿cómo es que nosotros tomamos nuestras decisiones? Como padres de familia, como siervos de Dios, como discípulos de Jesús, ¿qué parámetros utilizamos? ¿Qué cosas tomamos en cuenta para tomar nuestras decisiones? ¿Sabes? Yo me he dado cuenta en este caminar que de repente somos muy buenos para sobreespiritualizar algunas cosas. De repente usamos muy a la ligera el Dios me dijo. Pero ¿cómo es que le andas tirando la onda a la Juanita? Es que yo sentí en el corazón, pastor. Pero ¿cómo sabes que ella es la mujer que es? No, es que yo miré en una visión a la Juanita como un ángel que venía hacia mí. Es que lloré y dije, Señor, si viene vestida de color rosa, yo sabré que es tu sierva, Señor. Y a veces sobreespiritualizamos las cosas, ¿sí? Disculpen el ejemplo de la Juanita, pero sé que da risa, pero usted no tiene ni idea de las historias que yo he escuchado en este tiempo de Juanitas y Juanitos. Y si te llamas Juanito y Juanito, perdón, pero no es por ti.
El caso es que muchas veces, en lugar de estar siendo guiados por la voz de Dios, estamos siendo guiados por nuestras emociones, o estamos siendo guiados por nuestra carnalidad, por los deseos que nosotros queremos, o estamos siendo guiados por la mentalidad del mundo. Y una de las características que debe tener la iglesia, el discípulo, el siervo de Dios, es que es guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ya no somos guiados por nuestras emociones, aunque somos seres emocionales y sentimos. Ya no nos guiamos solamente por nuestra propia prudencia o por nuestra propia inteligencia, sino que consultamos a Dios y nos ponemos en sus manos para que Él hable en nuestras vidas. Porque sabes una cosa, Proverbios 19:3 dice una verdad bien cruda. Proverbios 19:3 dice: la necedad del hombre tuerce su camino, y luego contra Dios se irrita su corazón. La versión más nueva, la Nueva Traducción Viviente, dice: la necedad del hombre hace que destruya su vida y luego se enoja contra Dios. En otras palabras es, cuando somos necios significa que no consultamos a Dios, tomamos nuestras propias decisiones, nuestra vida se tuerce, se llena de tantas broncas, y luego cuando nos vemos en una situación en la que no podemos salir, en lugar de recurrir al arrepentimiento, decimos: ah, Dios, tú tienes la culpa. Tú sabías que la Juanita no era para mí, pero ahí me dejaste, Señor. Y culpamos a Dios. Señor, si tú sabías que ese negocio no era para mí, ¿por qué me dejaste, Señor? Cuando Dios muchas veces nos dio puertas cerradas, nos dio advertencias, o muchas veces fue negligencia de no buscar a Dios en la oración, inclusive en la palabra, y entonces nuestra vida entra situaciones y circunstancias en las que no quisiéramos estar. Me sigo preguntando, ¿cuáles son las maneras y formas que utilizamos para tomar nuestras decisiones? ¿Está Dios en la toma de nuestras decisiones? ¿Está Dios en nuestra paternidad con nuestros hijos? ¿Consultamos a Dios cuando realmente no sabemos qué hacer con nuestros hijos? Vamos a la palabra y buscamos en su sabiduría lo que podemos utilizar en esto. Vamos y buscamos el consejo de alguien que ama a Dios. O simplemente utilizamos el ejemplo del pasado o lo que va sintiendo en nuestro corazón. Es bien importante la toma de decisiones en nuestra vida. ¿A quién consultamos? Dice la Biblia: hay de los que descienden a Egipto para consultar en su sabiduría. Egipto representa al mundo. A veces como cristianos pasa algo y lo primero que hacemos es consultar las fuentes del mundo antes de consultar a Dios, en la sabiduría de Dios. Y si realmente queremos ver el fruto de Dios en nuestra vida y lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida, tenemos que verdaderamente ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ahora, esa sería una muy buena pregunta. ¿Y cómo puedo ser sensible a la voz del Espíritu Santo? ¿O a qué se refiere con ser sensible a la voz del Espíritu Santo? El jueves que iniciamos la oración aquí, yo les decía que la intercesión y la santidad siempre van de la mano. Porque mientras más limpia esté nuestra mente, más acalladas estén las voces de nuestra cabeza, más limpio esté esta parte de los hombros para arriba, mejores intercesores vamos a poder ser. Porque uno de los mayores estorbos de nuestra oración son las voces que no podemos acallar. Quieres ponerte a orar y empiezas a pensar: ¿compré el gas o no compré? Empiezas a pensar: hoy mañana no hay lonche para los niños, mañana está llegando, que acabe el pastor, voy a llegar ahí a la tienda y a ver si alcanzo porque ya son las 9. Y la mente empieza a divagar. Y luego te pones a escuchar al hermano al lado: ay, qué bonito ora el hermano, cómo quisiera orar como el hermano. Pero por estar escuchando la voz del hermano ya no oraste tú, pues, por estar pensando que oró muy bonito. Y nuestra mente empieza a divagar, o a veces son preocupaciones, o a veces en casos es una perturbación espiritual lo que hay dentro de nosotros. Entonces, mientras más consagrada esté nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios, mayor sensibilidad espiritual vamos a tener para escuchar la voz de Dios. A mí me asusta honestamente
Cuando alguien que yo sé que no estudia la Biblia, no ora, me llega y me dice, pastor, Dios me dijo que hiciera esto. Y yo, pues ¿cómo te lo habrá dicho? De veras me preocupa eso. Cuando alguien que yo sé que no es espiritual, porque conozco su vida, porque camino con él, y llega y me dice, pastor, estoy sintiendo de parte de Dios esto. Y digo, santo Padre, porque sé que es en sus emociones. Porque mira, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? ¿Cómo la Biblia nos enseña que Dios nos guía? Primeramente, Dios va a usar su palabra. Dios no va a decirte algo que no esté respaldado por su escritura. El 99% de las veces que Dios va a hablar a tu vida lo va a hacer por medio de su palabra. Ahora, aún ahí hay varias formas. ¿Cómo? Puede ser a través de un sermón como el día de hoy, que se está usando su palabra para hablar a tu vida. Número 2, puede ser a través de la consejería bíblica, cuando tú tienes la apertura para abrir tu corazón con un consejero, con una consejera, y te abres y dices, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto, o mi vida está así, y recibes el consejo de la palabra de Dios y tu vida toma dirección. O puede ser inclusive a través de una plática en un café con una persona, un amigo, una amistad que ama a Dios y que tiene conocimiento de la Biblia, y Dios lo usa para guiarte. Dios lo usa inclusive para corregirte, para decirte las verdades que a lo mejor no queremos escuchar. Pero cuando escuchamos el consejo de la palabra de Dios, recibimos dirección. Ahora, otra manera en la que Dios va a hablar a nuestra vida es a través de nuestra conciencia. Pero escucha esto, y va relacionado con lo que dije hace un momento. Dios puede hablarte en tu conciencia y sentir de Dios. Sí, lo creo, claro que sí. Pero eso va a ocurrir siempre en dirección y en proporción a lo que tú estás leyendo de las escrituras y el tiempo que pasas en las escrituras y en la oración. Porque si no pasas tiempo en la oración y en la escritura y tú estás sintiendo, te aseguro que ese sentimiento es algo tuyo y no de Dios. Y muchas personas eligen a sus parejas, a sus esposos, sus esposas, eligen hacer negocios o tomar decisiones cruciales en la vida solamente por emociones, pensando que es Dios y no es Dios. Y cuando las cosas no salen como planeaste o como quisieras, entonces nos enojamos contra Dios y le echamos la culpa porque nosotros pensábamos que era Dios. Y escucha lo que te voy a decir. Es bien importante que la relación con la palabra en nosotros esté bien establecida. Dios guía, Dios dirige, claro que lo hace, pero siempre en sintonía con su palabra. La Biblia dice, te enseñaré el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pero un verso después dice, no seas como el mulo, dice, que necesita que le pongan un freno para jalarlo y se detenga. Y lo que está hablando el salmista es que muchas veces queremos desenfrenadamente decidir y guiar nuestra propia vida, y Dios tiene que ponernos un freno para que nos detengamos. De la misma manera, Dios quiere tratar con nosotros como hijos, como esposos, como mamás, como padres, como discípulos de Jesús, porque necesitamos ser guiados por la sabiduría de Dios. Pablo y Silas fueron guiados por el Espíritu Santo. Ellos entendieron que el Espíritu Santo les estaba cerrando puertas, que no era el tiempo de ir a esos lugares, aunque era algo bueno, no era el tiempo de Dios. Y nosotros podemos estar aferrados a ir a Éfeso en nuestras vidas cuando Dios está diciendo, no es tiempo, aún no estás listo. Yo voy a abrir esa puerta, pero tienen que suceder otras cosas que estoy haciendo en tu corazón, que estoy haciendo en tu vida. Hay bendiciones que Dios va a desatar sobre ti y que Dios va a traer en el futuro, y quizá tú y yo estamos aferrados ahorita que Dios nos las dé, pero Dios está diciendo, necesito madurarte más. Necesito seguir trabajando en tu mente y en tu corazón. Necesito que entiendas algunas cosas antes, porque hay un plan soberano perfecto de parte de Dios. Y Dios quiere verdaderamente que tú y yo caminamos en ese plan, porque ese es el plan perfecto de parte de Dios. Amén. La segunda cosa que vemos en la vida de Pablo, el segundo fundamento, el primero es un oído agudo o sensible para escuchar la voz de Dios. El segundo es una confianza plena en el poder del Evangelio. En el poder del Evangelio. Pablo dijo en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y fíjate lo que vemos en el capítulo 17, en el versículo 2.
como era su costumbre. ¿De quién? De Pablo. Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos, o sea, 3 semanas, 3 sábados, Pablo estuvo yendo a la sinagoga, haciendo lo mismo cada vez que fue. Dice, usó las escrituras para razonar con la gente, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Pablo confiaba en la suficiencia y en el poder del evangelio, como la iglesia Avivamiento de Amor debe confiar en la suficiencia de las escrituras el día de hoy. Sabes, cuando tú y yo confiamos realmente en el poder del evangelio, en la suficiencia de las escrituras, nos vamos a dar cuenta que el mundo necesita menos de nosotros y más de Jesús en la iglesia. Hay una convicción que yo tengo cada vez que me paro en este lugar, que yo no tengo nada que ofrecerles. Yo solamente soy un vaso y de barro para acabarla. Y como decía un hermano, jarrito de Tonalá bien frágil. ¿Sabes cuáles son esos jarritos de Tonalá, verdad? Los tienen que envolver en un chorro de periódico porque si no se quebran. Somos frágiles. Pero ¿sabes una cosa? Dentro de esa vasija de barro, Dios ha depositado el poder más extraordinario que existe, su Espíritu Santo, y nos ha hecho portadores del mensaje más extraordinario que existe, el Evangelio de Jesucristo. Entonces cuando yo me subo acá, y a veces me aviento 2, 3 chistes malísimos, otros más o menos, ¿verdad? O por más que una persona se esfuerce por estudiar, si Dios no obra con su poder a través de su palabra, nada sucede. Tú no tienes idea cuántas veces yo me he bajado de este lugar con una cara así, pero por dentro frustrado porque sentí que no pude comunicar como debí comunicar. Que a veces mi boca va más rápido que mi mente y como que no expliqué bien algunas cosas. Muchas veces me he bajado frustrado por eso. Pero Dios llega y me da una cachetada con guante blanco y me hace recordar que aún en mi imperfección, en mi burrez a veces, disculpen la palabra, Dios se glorifica porque su mensaje no está limitado a eso. Yo estoy convencido una y otra vez por los testimonios que a veces hay mensajes que a mí no me suenan como que llegaron, pero Dios está obrando en los corazones que yo no puedo ver. Así que yo, entendiendo esa verdad, me subo y digo, Señor, quiero ser fiel a lo que tu palabra dice. Sé que a veces el mensaje incomoda, sé que a veces el mensaje quebra, sé que a veces el mensaje simplemente refuerza algo que ya en lo que has estado caminando, pero al final de cuentas la gloria es para Dios. Porque como iglesia creemos en la suficiencia, en el poder que tiene el evangelio para salvar, para perfeccionar, para transformar, para liberar, para sanar, para rescatar, para abrir los ojos, para ser sabio al sencillo. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, la espada de 2 filos que tiene el poder de atravesar el corazón, desnudar nuestros pensamientos, aún los que están bien ocultos, las motivaciones del corazón que nadie sabe, pero que Dios sí sabe, y que por medio de esa espada nos hiere, pero al mismo tiempo nos sana y nos levanta y nos transforma. Y Pablo creía en el poder del evangelio, por eso él fue a la sinagoga como era su costumbre. Era algo que Pablo siempre hacía en la provincia, en la ciudad, en el pueblo que él llegaba, predicaba el evangelio. Él le dijo a los corintios, por ejemplo, cuando yo vine a ustedes no vine con palabras de humana sabiduría, sino vine con palabra del evangelio. Solamente vine a presentarles a Cristo y a este crucificado, porque ese mensaje es suficiente para salvar, para perdonar y para transformar no solo una persona, sino una ciudad entera. Y ese mensaje es el mensaje que Mexicali necesita. Es el mensaje que las familias necesitan. A veces nuestra fe está más puesta en un partido político. No, yo creo que este sí es el bueno. Y luego ganan y dicen, ay no, Señor, quítalo, Padre. Bendícelo, pero que ya se pase el tiempo rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque inconscientemente estamos pensando que el que sigue, ese sí es mi gallo. Pero, hermanos, la iglesia de Cristo no debe tener su esperanza en ningún otro gallo. Nuestro gallo es Jesucristo.
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, Mexicali no va a ser transformado por la política. Mexicali va a ser transformado por el Evangelio de Cristo. Y es la iglesia la portadora de ese mensaje. Y así como Pablo tuvo la valentía de ir a predicar, y quiero explicarte esto también. Cuando Pablo llegó a predicar ahí, fueron 100 kilómetros de distancia, de donde él estaba hacia donde el Espíritu Santo lo guió. Pero no creas que él traía sus Nikes acá, Air Max, con doble plantilla, y sus shorts Adidas y su ropa acá que no le impedía sudar. No, él llevaba sandalias 100 kilómetros de distancia, iba recién apaleado, porque en el capítulo 16 es cuando a él y a Silas los encarcelan, les pegan como si los querían matar. Y es ahí donde en esa celda hay un temblor, porque ellos empiezan a cantar y a orar. ¿Conoces esa historia? Y es donde las cadenas se rompen y entonces Dios hace un milagro. Pues de ahí, recién golpeados, yo me los imagino llenos de moretones, con chichones en la cabeza, con un ojo morado. Así caminaron 100 kilómetros para llegar a esta ciudad, para plantar esta nueva iglesia que inicia con el Evangelio, que es perfeccionada por el Evangelio. A veces parece que la iglesia de hoy confía más en otra metodología que en la predicación del Evangelio. Yo quiero decirte, la esencia de esta iglesia no son las luces, el humo, el sonido, nada de eso. Eso nos gusta, está bonito, son decoraciones. El poder de esta iglesia radica en el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores, y en el poder de su Evangelio para transformar vidas. Por eso estamos aquí. Una iglesia donde no se enseña o se predica el Evangelio, es una iglesia que verdaderamente está extraviada, está perdida. Porque lo único que verdaderamente puede traer esperanza a la humanidad y esperanza para que el hombre realmente se convierta es el Evangelio de Jesús. Dios decidió que por medio de la locura de la predicación el mundo conociese a Dios. No hay otra manera. Y Pablo, sabiendo esto, va a esta ciudad llena de gente rica, popular, llena de gente politeísta. Tenían dioses para tirar para arriba. Y ahí Pablo llega y presenta y dice: Jesús es el Mesías. Jesús murió pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y su voluntad es que todo hombre se arrepienta y se vuelva a Dios, el creador de todas las cosas. Y es así como Tesalónica inicia. Es así como Tesalónica empieza a ser edificada. Es así como la iglesia de hoy del siglo XXI es edificada con el Evangelio de Jesús. Como realmente nace la iglesia, se levanta la iglesia. Una iglesia que cree en el poder y en la suficiencia de las Escrituras. Es esta verdad que es absoluta. Vivimos en un mundo donde todo es relativo, donde todo es según lo que tú pienses, según lo que tú creas, según lo que tú sientas. Living la vida loca, no te preocupes. Cuando la Biblia viene y te dice: esta es la verdad, este es el camino, esta es la vida. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, esta iglesia, ¿sabes cómo va a seguir siendo edificada? ¿Y sabes cómo van a ser edificadas las iglesias que Dios en el futuro nos va a permitir plantar? Porque lo creo, que Dios nos va a permitir plantar otros campus en otras ciudades, inclusive aquí mismo en la ciudad. ¿Sabes cómo van a ser edificadas? No por las estrategias que tengamos o porque se mire cool la iglesia. ¿Sabes por qué? Por el poder del Evangelio, hermanos. El poder del Evangelio hace cosas que son imposibles para los hombres. Es imposible para nosotros transformar a una persona. Si tú estás casado, sabes de lo que te estoy hablando. Es imposible que cambies a tu esposo. Es imposible que cambies a tu esposa. Es imposible que cambies a tus hijos. A veces dan ganas de cambiarlos por otros, pero eso es otra cosa. Pero lo único que tiene poder para transformarlos es Dios mismo por medio de su palabra. Como que me proyecté ahí, van lo último. Es cierto, amo a mis hijos con todo mi corazón, pero estaban muy serios. Tercer y último punto. Ya vimos que Pablo y Silas eran hombres guiados por la voz de Dios, no por sus emociones, no por su carnalidad o por su conveniencia, no por sus apetitos carnales, sino por el Espíritu de Dios. Aun cuando esto
significara sufrimientos y caminar más y ser expuestos a peligros. Segundo, Pablo confió en la suficiencia y en el poder del evangelio para predicar. Él sabía que el evangelio es poderoso para salvar a los judíos primeramente, dijo Pablo en Romanos 1:16, pero también a los gentiles. Y si ves el pasaje, dice que algunos judíos creyeron, muchos gentiles y muchas mujeres prominentes, o sea, mujeres que muy probablemente eran esposas de políticos griegos y se convirtieron al evangelio, porque el evangelio es para todos. A veces hay la idea en el mundo de que la iglesia es para la gente que fracasó en la vida. Predican el evangelio a las personas que a lo mejor están en drogas o que están enfermos, pero no, el evangelio es para todos, hermanos, porque todos somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Su nombre es Jesús. Así que cuando vemos esto, vemos la tercera cosa. Pablo y Silas tenían una fe perseverante. Escucha esto. Después de esto, hubo lo que siempre hay cuando se predica el evangelio: diferentes reacciones. Por ejemplo, la parábola del sembrador nos dice y nos enseña que cuando la semilla es sembrada, que es el evangelio, hay por lo menos 3 reacciones. La primera es que va a haber gente que cree por un tiempo. La segunda es que va a haber gente que no cree. Inclusive se autodenominan enemigos de la cruz, o sea, persiguen a la gente. Y la tercera es que va a haber gente que va a creer permanentemente. Y es lo que sucedió. Gente se convirtió, pero otros se levantaron llenos de envidia y de enojo y fueron y echaron mentiras al gobierno y dijeron: hey, Pablo y Silas andan perturbando la ciudad y andan queriendo levantar a otro rey y despojar al César. Era mentira eso. Eso no era lo que Pablo andaba enseñando. Pero ellos vinieron con mentiras porque Satanás es el padre de mentira. Y vinieron y un problema religioso lo convirtieron en un problema político. Entonces ya era un bronconón que se estaba haciendo, porque ahora el gobierno estaba en contra de Pablo y Silas. Fueron y los buscaron. Como no los encontraron, había un hermano que se llamaba Jasón. Y muy probablemente Jasón era un recién convertido, alguien de esos que habían creído en la sinagoga con Pablo, que mínimo tenía 3 semanas de ser cristiano. Imagínate 3 semanas recién de haber aceptado a Jesús y ser llevado a la cárcel por tu fe. Porque dice ahí el relato que cuando no encontraron a Pablo y Silas en la casa de él, lo sacaron a rastras a él y a la gente que estaba con él. Este hermano sufrió por su fe. Como no encontraron a Pablo y Silas, le dijeron: ok, pues paga una fianza para que pueda salir de la cárcel. Cuando él sale de la cárcel, lo primero que hace, busca a Pablo y Silas y les dice: por favor, váyanse a otro lugar, no pueden estar aquí. Y la Biblia dice que los hermanos colaboraron y ocultaron a Pablo y a Silas, y Pablo y Silas se fueron a un lugar llamado Berea. Y en ese lugar, ¿qué crees que hizo Pablo? Buscó la sinagoga, bro. Buscó la sinagoga y se puso a predicar otra vez. ¿Y qué crees que pasó ahí en Berea? También lo buscaron para paliarlo y se fue a otro lugar. ¿Y qué crees que hizo Pablo? Buscó la sinagoga como era su costumbre, porque él no iba a dejar hacer lo que Dios le llamó a hacer. Él tenía una fe perseverante. Mira, una cosa es la fe de salvación. La fe de salvación es esa fe que viene a tu vida cuando escuchas el evangelio y el Espíritu Santo te convence internamente que lo que estás escuchando es la verdad, que tú y yo somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y entonces nuestro corazón, al aceptar eso, se rinde a Jesús. Y esa es la fe de salvación. Pero la fe como fruto, que está en Gálatas 5:22, ¿recuerdas ese pasaje cuando dice Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad? Y luego dice fe. Ya no está hablando de fe de salvación, está hablando de una fe como fruto de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y esa fe se traduce como fidelidad o perseverancia. De hecho, algunas traducciones bíblicas no dicen fe, dicen literal la palabra perseverancia o fidelidad. Y esto es lo que vemos, este tipo de fe como fruto del Espíritu Santo, es lo que vemos en Pablo y en Silas.
apedrados, insultados, encarcelados, amenazados de muerte, pero sin dejar de hacer lo que Dios les llamó a hacer. Mira, yo no sé en qué área de tu vida tú estás sembrando. No, a lo mejor eres una mamá, que por cierto en unos días más vamos a celebrarles y les amamos y que Dios las siga bendiciendo a las mamás. Y yo no sé si es como madre que tú estás sembrando en tus hijos y a lo mejor hay momentos donde te cansas, te desanimas porque no estás viendo un fruto en sus vidas. A lo mejor se portan peor, pero estás ahí sembrando y es cansado. A lo mejor es un papá que está batallando en su matrimonio con sus hijos. A lo mejor es alguien que ha iniciado un negocio y no ves el fruto. A lo mejor es alguien que va iniciando en su ministerio o tienes tiempo sirviendo a Dios, pero no has visto un progreso. Yo quiero decirte, la adversidad y la oposición no es sinónimo de que debes de dejar de hacer lo que estás haciendo. Fidelidad siempre va a ser probada, porque tú no puedes saber qué tan fiel eres hasta que eres probado por la adversidad. Es fácil decir yo soy fiel, pero nadie puede decir que es fiel hasta que no venga el fuego de la prueba y compruebe que hay fidelidad en nuestra vida. Pablo y Silas una y otra vez fueron probados en su fidelidad, y ellos sabían la encomienda, la asignación divina del cielo que Dios les había dado a sus vidas. Ellos estaban seguros quién eran en Jesús, qué es lo que Dios les había llamado a hacer. ¿Cómo lo sabemos? En Hechos capítulo 26, Pablo, con sus propias palabras, ante el rey Agripa, él le describe cómo Dios lo llamó. Y dice que él miró a Jesús en una luz resplandeciente que lo dejó ciego por unos días. Y dice, esa voz me dijo: Pablo, Saulo, Saulo, yo soy a quien tú persigues. Y me dijo Jesús: yo te he puesto para que abran los ojos de los ciegos, para que les quites la venda y ellos puedan ver la luz. Pablo sabía para qué Dios lo había llamado. Y sabes que tú y yo sabemos para qué Dios nos ha llamado. El Señor nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Tú y yo tenemos un llamado, propósito y destino. Y puede ser que en este momento estés pasando por turbas, por tribulaciones, por problemas, por caos. Pero lo que Dios te llamó a construir, jamás te dijo que no iban a venir estas cosas. Y no por eso te tienes que detener. Tienes que continuar. Tienes que pararte en la roca que es Jesús y continuar sembrando, continuar construyendo, siguiendo, prosiguiendo a la meta. Porque el camino del cristiano no es color de rosa. Tú y yo ya nos dimos cuenta de eso. Pero siempre hay un modelo bíblico en esto. Cuando se siembra, dice la Biblia, irá andando y sembrando y llorando el que siembra la preciosa semilla. Pero cuando te toque recoger, te vas a gozar de ver el fruto de lo que se ha sembrado. Yo sé que es desesperante dar, sembrar, estar y no ver. Pero la fe, la verdadera fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no sé en dónde Dios te está llamando en este momento de tu vida, pero Dios te está diciendo a través de la vida de Pablo: los pequeños comienzos llenos de tribulaciones se convierten en grandes bendiciones cuando hay una fe perseverante. La iglesia de Tesalónica llegó a ser una iglesia modelo, llegó a ser una iglesia de ejemplo, llegó a ser la iglesia que más misioneros envió, la iglesia que más apoyó misiones, la iglesia que permitió que se expandiera el evangelio como ninguna otra. Pero tuvo un inicio pequeño y lleno de tribulación. Pero cuando hay una fe perseverante, cuando somos sensibles a escuchar la voz de Dios y cuando creemos en el poder del evangelio, hermanos, Dios hace grandes y maravillosas cosas para la gloria de su nombre. Y lo va a hacer también en tu familia, lo va a hacer en cualquier circunstancia de tu vida. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios te llamó a hacerlo, aunque vengan situaciones contrarias y oposiciones, Dios te va a dar la victoria. Si tú lo crees, ponte de pie en esta mañana y oremos a Dios. Tenemos la tendencia de creer que
la oposición y la incomodidad en la vida son sinónimos de parar, son sinónimos de renuncia. Pero la Biblia nos enseña claramente en Hebreos capítulo 11, que se le conoce como el Salmo de la Fe, versículo 33 al 35, dice que por la fe conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, cerraron la boca de leones, se hicieron fuertes en batalla. Por medio de la fe, hermanos, la fe en Cristo, en su evangelio, en su palabra, tú y yo podemos hacer proezas, cosas que nunca te imaginaste que pudieras hacer. En Cristo tú y yo podemos hacerlas para la gloria de su nombre. Quizá ahorita en este momento hay cosas muy imposibles para ti y para mí. Nosotros tenemos mucho tiempo orando por algunas cosas aquí en la iglesia y humanamente son muy imposibles, pero hemos entendido que esto no se trata de nosotros. El poder de nuestro Dios es ilimitado, y cuando la obra es de Dios, no hay quien la detenga. No hay imposibles para Dios. Si Dios te prometió algo en tu familia, Él lo va a hacer. Si Dios te prometió algo en tu ministerio, Él lo va a hacer. Él siempre es fiel y Él es todopoderoso para hacerlo. ¿Por qué hoy no levantamos nuestras manos en señal de confianza a Dios? Decirle: Señor, yo te creo a ti. Señor, te damos gracias en esta mañana.